Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión de implementar una transición energética justa. En nombre de ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Rocío Pascual, soy asesora de Relaciones Institucionales y Advocacy en ICLEI Argentina y estaré moderando la sesión del día de hoy. Green Cities es organizado por ICLEI y la Ciudad Federal de Bonn y está dirigido a líderes y responsables urbanos como intendentes, alcaldes, concejales y administradores públicos, así como representantes de gobiernos nacionales, investigadores, staff técnico, al sector empresarial, a organizaciones de la sociedad civil y a miembros de las comunidades. Green Cities, en su edición 2023, combina la participación presencial y virtual para crear una iniciativa de colaboración global, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades que aceleren la acción multinivel sobre la emergencia climática. El foro virtual de Green Cities 2023 es un programa de eventos global que se orienta a la búsqueda de soluciones a nivel regional y sectorial relacionados con la transición justa y la emergencia climática. Los resultados del foro se basarán en los mensajes de los diálogos de Green Cities 2023 y juntos se convertirán en la plataforma central para la promoción durante el Octubre Urbano, así como en la COP28 en Dubái. Para comenzar con la sesión de hoy, entonces, les quiero dar la bienvenida a todos y todas a la sesión Implementar una transición energética justa y equitativa. Antes de comenzar, quiero dejarles algunas orientaciones generales. Les pedimos por favor que silencien su micrófono para evitar los ruidos de fondo, pero los vamos a invitar a abrirlos en los momentos de participación que tendremos durante la sesión. También les pedimos que puedan ajustar su nombre en Zoom, informando su nombre y apellido y municipio, área o institución a la cual representan, para que podamos identificar a los y las participantes de esta sesión. Verán que tendremos momentos de apertura para que dirijan preguntas a las expertas y a los expertos de la sesión del día de hoy, y para ello podrán utilizar la función de levantar la mano de Zoom. Y del mismo modo podrán enviar por el chat de Zoom sus comentarios, dudas o preguntas para que las podamos registrar en la sección de preguntas y respuestas para que sean respondidas tanto por nuestras expertas y nuestro experto, así como por correo electrónico en caso de que no lleguen a ser respondidas durante el tiempo de esta sesión. Además, les queremos informar que la sesión está siendo grabada para poder compartir con ustedes los materiales del día de hoy. Les voy a presentar entonces la agenda de la sesión del día de hoy. Vamos a contar con dos presentaciones denominadas 100% hoja de rutas y regiones del planeamiento a la implementación, donde conoceremos el caso de dos gobiernos locales de Argentina que están implementando el proyecto 100% hojas de rutas y regiones y están planificando su transición energética. Luego tendremos la presentación de un estudio de caso del proyecto Mansa Energía y al finalizar entonces tendremos un momento de apertura para que dirijan sus preguntas a nuestros panelistas. Entonces, para comenzar con la agenda del día de hoy, quiero invitar a María del Pilar Bueno, que es subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa de la Municipalidad de Rosario. Pilar. Muchísimas gracias, Rocío, y bueno, muchas gracias a ICLEI por esta invitación a poder en el día de hoy estar haciendo la presentación en el marco del trabajo que venimos realizando con 100% renovables. Muchísimas gracias, por supuesto, por todo el acompañamiento y también, por supuesto, en nombre de todo el equipo aquí de la Municipalidad de Rosario, el equipo de la Secretaría de Ambiente, algunos de ellas que también están conectados. Entonces, bueno, sin más, a mí me gustaría moverme rápidamente hacia un poco el objeto de la presentación en el día de hoy, que es comentarles y contarles un poco la experiencia de Rosario en la preparación e implementación de su hoja de ruta. Muy rápidamente, Rosario es una ciudad que tiene un poco más de 1 millón de habitantes, se encuentra en el sur de Santa Fe, como ustedes saben. Tenemos más de 205 ya kilómetros de ciclovías, 12.39 metros cuadrados de espacios verdes por habitantes reconocidos por el BID, que este es un valor histórico. También tenemos más de 420.000 árboles en vereda y en espacios verdes. Somos también uno de los mayores polos agroexportadores del mundo. Tenemos una alta conectividad y
Asimismo, nuestra estructura productiva ha tenido una interesante diversificación a lo largo de las décadas. Eso nos lleva desde unas primeras características mucho más focalizadas en la actividad agrícola ganadera a un perfil mucho más industrialista y también comercial, en la medida en la cual el sector comercial es justamente uno de los preponderantes en la actualidad, ¿no es cierto? En ese sentido, y luego de esa muy brevísima introducción, decir que uno de los elementos para nosotros habilitantes claves como para trabajar todo lo que es el paquete de 100% renovables, tiene que ver con el abordaje de la acción climática, un abordaje que entendemos desde el ciclo de política, que es iterativo, que incluye tanto instrumentos de diagnóstico como nuestro inventario anual de emisiones, también nuestros instrumentos diagnósticos de adaptación, que también estamos actualizando, los procesos de planificación, el PLAC, del cual voy a hablar en un momento muy cortito, nuestro sistema de monitoreo y también todo lo que es el trabajo con los actores internacionales, regionales, el apoyo de organizaciones como ICLEI y también de la gobernanza. Nuestra gobernanza está compuesta por el Gabinete Local de Cambio Climático y Transición Justa, en el nivel de secretarios y secretarias del Poder Ejecutivo, así como también de los puntos focales del Gabinete Político y Técnico, y el Comité Asesor frente al Cambio Climático, que tiene representantes tanto de los 3 niveles competenciales de cambio climático, digo el local, el provincial y el nacional, como de organizaciones no gubernamentales, las universidades de la ciudad, expertos en su calidad personal, cámaras, colegios empresariales, organizaciones, creo que ya mencioné, etcétera. En ese marco se han creado un conjunto de grupos. En lo que hace a la hoja de ruta, le estuvimos trabajando en el contexto del grupo de energía, que también va a continuar en los próximos años, ¿no? O sea, que no fue un grupo ad hoc exclusivamente, sino que ese grupo se ha transformado en un espacio más permanente de trabajo. Como para que las personas que están en la llamada conozcan muy rápidamente nuestro perfil de emisiones. Nuestra ciudad tiene un inventario que en términos del sector energético es similar al caso nacional, o sea que tenemos un 46% de emisiones de gases de efecto invernadero que vienen del sector energético, casi el 34% del sector de transporte y también casi 34% que hacen al sector de residuos. Perdón que este es 26, esto está mal. En ese sentido, a nivel del sector energético, nosotros tenemos las principales emisiones, se distribuyen entre el sector residencial, el comercial y el institucional. Ese perfil, digamos, es el perfil que a nosotros nos permite elaborar nuestro plan local de acción climática, que fue un instrumento participativo, que la gobernanza ha revisado, y a partir de la revisión de ese plan local de acción climática, hoy tenemos 7 ejes, 3 de mitigación conforme al inventario y 4 de adaptación, y esos ejes son los que nosotros hoy tenemos reflejados en nuestro sistema de monitoreo que está disponible en la página de la municipalidad, con 62 medidas que se distribuyen justamente, son las medidas priorizadas por la gobernanza, tanto el comité como el gabinete, y son aquellas que monitoreamos anualmente. Estas son algunas de las medidas, estas son las del sector energético. Yo igual me voy a referir a algunas de estas medidas dentro de un momento, ¿no? Pero para que ustedes vean de qué se trata este sistema de monitoreo, en el cual nosotros, a través de fichas para cada una de las medidas, por ejemplo, en este caso, la medida de energías renovables en nuevas construcciones, este es un plan a 2030. ¿Y por qué digo que es una condición habilitante? Es una condición habilitante porque para nosotros, nuestra experiencia como municipio, es que para poder establecer una hoja de ruta 2050, poder tener las metas 2030 como un punto intermedio es clave, ¿no? O sea, porque dado todo el conjunto de incertidumbre que hacen, y ya vamos a hablar de los desafíos, pero también las oportunidades en este contexto de elaboración de la hoja de ruta, sin duda que poder tener estos distintos momentos y metas y poder trabajar con los distintos actores y actoras en ese proceso es sumamente significativo. Por supuesto, ustedes acá se encuentran con otros elementos que hacen a la concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, entre otros componentes que para nosotros son muy importantes para tener en cuenta en la medida en la cual, sobre todo cuando se accede o se busca acceder a financiamiento internacional, necesitamos demostrar que nuestras acciones se encuentran orientadas y alineadas con la contribución nacionalmente determinada, la NS de la Argentina, y en ese sentido nosotros ese ejercicio ya lo hicimos y lo hacemos desde el inicio, ¿no?
Entonces, en cuanto al perfil energético concretamente, nosotros las fuentes y también elaboramos en el marco de este camino junto con ICLEI, digamos, y en el marco de este proyecto, nuestro perfil energético como ciudad ha sido sumamente importante tener esta línea de base para poder no solamente a 2050, sino también fortalecer las acciones también a 2030, en el corto, mediano y largo plazo. Y en ese sentido, bueno, las principales fuentes que tenemos en el plano energético son la compra de potencia de energía eléctrica del SADI, a través de la EPE en particular, los combustibles, digamos, con el corte de biocombustibles, biodiesel, GLP y gas natural por red, ¿no es cierto? Y en ese sentido, también en términos de nuestro perfil, cabe mencionar que en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector concretamente, que les recuerdo que representaba entre 46 y 47% de nuestro inventario local, y nosotros hacemos los inventarios anualmente, y este valor en general no se ha visto modificado. Se distribuye especialmente en lo que hace al transporte particular, que fíjense que está en un poco más del 21%, en todo lo que es residencial, 17,57%, y también después tenemos valores similares del 14% para lo que son las instalaciones comerciales, que dijimos que es nuestro principal sector económico o el preponderante en este momento, las industrias energéticas y también la construcción. En ese sentido, cabe mencionar que un dato que por supuesto en la Argentina conocemos muy bien, y más en Santa Fe, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de inyectar, digamos, la energía que se genera al SADI, pero no podemos circunscribir el consumo y al mismo tiempo, digamos, este impedimento de no circunscribir consumo también nos deja con diversos interrogantes en términos de información específica de consumos y usos energéticos, lo que forma parte del trabajo del grupo de energía y por supuesto de acá en adelante, y al mismo tiempo, pero esto no quita que podemos instalar sistemas de generación que vendan al SADI, y eso también es una oportunidad, y muchos de nuestros proyectos o algunos de nuestros proyectos también vinculan con este tema, ¿no? Entonces acá sintéticamente son muchísimos más de los que tienen en pantalla, yo acá sinteticé algunos, pero digo, esto es un poco, tiene que ver con tanto el potencial local, que es especialmente solar y biomásico en términos de la localización y los aspectos climáticos, pero también, digamos, tener en cuenta que hay un conjunto de proyectos y acciones que ya están realizadas y que nos dejan un conjunto de lecciones aprendidas muy significativas, como la ordenanza 8784 de calefones eléctricos, la 8757 que tiene que ver con eficiencia energética en construcciones, que tiene un sistema gradual y que orienta a un nuevo proyecto del que ahora les voy a comentar muy rápidamente y que nos parece que es clave para lograr también la hoja de ruta. Los diversos pilotos que tenemos, acá menciono el fotovoltaica en edificios municipales, pero hay muchos otros, todo el trabajo de buenas prácticas ambientales, tanto de eficiencia energética como de renovables, que tenemos casi 300 establecimientos en la ciudad de Rosario adheridos al programa de buenas prácticas ambientales, que en gran parte generan ya acciones vinculadas con la eficiencia energética y o con las renovables, ¿no? Pero bueno, tenemos un montón de proyectos adicionales. Acá, por ejemplo, nosotros somos una ciudad que ya estamos alcanzando el 70% del alumbrado LED con telegestión, y esta gestión de nuestro intendente Pablo Hapkins se está comprometiendo a poder cerrar el círculo con el 100% en el próximo periodo. Estamos con elecciones este domingo, así que a la expectativa en ese sentido. También tenemos un proyecto importante en lo que hace al tratamiento de los restos de poda. Como tenemos un arbolado tan significativo, hablamos de 420.000 ejemplares, tenemos cerca de 19.000 toneladas al año de restos de poda y escamonda. Esos restos ya tenemos un proyecto que ha recibido también una reciente premiación, se chipean esos restos y se convierten también en energía de biomasa que hoy abastecen a pequeñas industrias locales y algunas industrias locales. Este valor está más o menos, actualmente estamos en un tratamiento cercano al 30%, y también en los próximos años queremos llevar ese valor al 100%, ¿no? También estamos con un nuevo proyecto de explotación de lo que es biogás en el relleno de Ricordone, que vamos a estar incorporando los aspectos de infraestructura y también una licitación específica para lo que hace al pliego de disposición final, que ya se encuentra en el Consejo.
de nuestra ciudad. Tenemos también un proyecto avanzado con varios readings realizados, lo que hace una planta de biodigestión seca o algunos módulos de biodigestión seca en el marco de nuestro Centro Ambiental de Tratamiento de Bellavista. Bueno, hay diversas oportunidades, muchas de ellas aparecen ya en la hoja de ruta. Les quiero mencionar concretamente este proyecto de ordenanza solar que estamos enviando al Consejo a lo largo de este mes. Este proyecto para nosotros es un poco un buque insignia, muy vinculado con esta hoja de ruta. Primero porque es un proyecto que se viene haciendo hace más de 2 años con organizaciones de nuestra ciudad de modo participativo y absolutamente horizontal, o sea, hay mucha apropiación de las organizaciones que han participado, el Taller Ecologista y el Observatorio de la UTN, pero también tenemos más de una veintena de avales de todo el país y por supuesto de nuestra región y nuestra ciudad, de distintas organizaciones, incluyendo a ICLEI, que han avalado la importancia de que este proyecto se pueda tratar y que se pueda aprobar. Este proyecto justamente apunta al desarrollo de un marco regulatorio para nuevas edificaciones que se establezca bajo un parámetro, digamos, de gradualidad, como se hizo con la ordenanza 8757 también, y en ese sentido se vincula con la posibilidad de que estos nuevos proyectos y las modificaciones puedan optar por un sistema solar fotovoltaico o solar térmico con distintas consideraciones para cada uno de los casos. En el de potencia fotovoltaica, por un cálculo realizado a través de superficie total y abasteciendo una porción de la energía eléctrica, y en el caso de solar térmica, conforme a las normativas vigentes, tiene que abastecer el 50% del consumo de agua caliente sanitario, ¿no? En todos los casos, los números, realmente la ordenanza va acompañada de un manual metodológico que se elaboró con todos estos actores, nos da, digamos, una tranquilidad metodológica y técnica muy importante. También tiene innovaciones como el fondo de compensación, también obviamente está vinculado con nuestro sistema de monitoreo, así que esta nos parece que es también una de las grandes oportunidades que estamos teniendo. Un poco para cerrar mi presentación, quiero remarcar algunos de los desafíos y oportunidades que estamos teniendo. Por supuesto, los desafíos son conocidos en la República Argentina, compartidos por otras ciudades, que seguro también se van a mencionar, que tienen que ver con las competencias en generación y distribución energética, evidentemente, con otros aspectos macroeconómicos, presupuestarios, políticos, la cuestión de oferta y demanda, que nos ha pasado mucho con nuestra propia demanda de movilidad eléctrica, por ejemplo, colectivos, camiones de recolección, y que muchas veces las empresas nos plantean que no nos pueden vender, que no están disponibles en la Argentina, o que para la Argentina se presentan otras propuestas, siendo que en Chile, que en Uruguay, que en Brasil, digo, en los países que están cercanos, sí está la oferta y la demanda adecuada. Por supuesto, desafíos tecnológicos, la cuestión de la pobreza energética, que se puede utilizar y mal utilizar muchas veces como un argumento para no avanzar concretamente en términos de transición energética, y no es nuestra perspectiva, a pesar de que la subsecretaría que encabezo se llama de transición ecológica justa, porque para nosotros, evidentemente, el foco tiene que estar en los y las más vulnerables, pero no tiene que ser utilizado como una excusa para no actuar como corresponde, ¿no? Y por supuesto, algunas de las oportunidades, todas las experiencias pilotos que ya tenemos, las lecciones aprendidas de ese proceso, digamos, toda la cooperación que tenemos, incluyendo a ICLEI y otras redes de actores que realmente nos han apoyado y nos siguen apoyando en este camino. La cuestión de, por supuesto, macro y micro de los costos energéticos que favorecen justamente la transición, nuestra propia potencialidad local de solar y biomasa, como mencioné, la masa crítica que ya tenemos en términos de organizaciones, de actores de la academia, de cámaras empresariales. Digo, por eso cuando nosotros pedimos estos avales para la ordenanza salieron una gran cantidad de actores y actoras a respaldar, y eso tiene que ver con esa masa crítica. Y por supuesto también nuestro propio ciclo, ¿no? Como les mencionaba previamente, es decir, que esto no viene a estar suelto, está apoyado en un proceso de política iterativa, y evidentemente eso se nota, digamos, cuando un intendente, un líder, una líder de una ciudad y los respectivos, digamos, líderes que lo acompañamos, este es un tema de nuestra agenda, este es un tema prioritario, es un tema prioritario de los 4 años que siguen por necesidad, pero también por opción, y eso también me parece muy importante plantear.
quiero agradecer nuevamente. Aquí también queda mi correo electrónico para seguir en contacto con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Pilar, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat que vamos a contestar entonces al final de la sesión. Ahora, para continuar con la siguiente presentación, quiero invitar a Nilce Gregoret, de la Municipalidad de Avellaneda en la provincia de Santa Fe, que ha sido la líder de la implementación del proyecto 100% hoja de rutas y regiones en su ciudad. Nilce. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ICLEI, como siempre, por estas oportunidades, por generar estos encuentros que siempre son enriquecedores, como escuchar cómo otros avanzan en estos temas nos motiva a generar también acciones dentro de nuestros municipios, más allá de las diferencias, de las distancias y de las diferencias locales que tenemos, ¿no? Pero bueno, muy válido el agradecimiento a todo el equipo de CLEI por el esfuerzo y por el acompañamiento constante. En primer lugar, bueno, contarles, voy a hacer foco y un poco un raconto de lo que resultó nuestra experiencia desde la ciudad de Avellaneda, de la implementación de este proyecto 100% Red y todos los desafíos y todos los abanicos que se nos abren a partir de que tuvimos la posibilidad de presentarnos y de participar y ser elegidos en esta convocatoria. Simplemente a modo de ubicarnos un poco en el mapa donde estamos, Avellaneda es una ciudad de poco más de 30.000 habitantes. Digo, por eso así hincapié en salvando las distancias también en cantidad de habitantes con Pilar y con la ciudad de Rosario, que por ahí son muy distintos los tipos de políticas o los enfoques que podemos llegar a generar en nuestras ciudades, pero aún así son muy enriquecedores los intercambios. Si bien tenemos, bueno, una población de 30.000 habitantes, nuestra superficie en extensión es muy grande porque tenemos una zona rural muy importante y también, sobre todo, tenemos una zona de humedal y zona inundable. Tenemos el humedal Jaucanigás que nos atraviesa en una parte importante de nuestro territorio y es también una condición a tener en cuenta al momento de desarrollar políticas, tanto para conservarlos como para desarrollar las actividades que efectivamente se pueden desarrollar en ese tipo de territorios, así que también es un desafío y una gran oportunidad poder tenerlo dentro de nuestro territorio. A grandes rasgos, lo que vamos a ver en la presentación, en la presentación que armamos es simplemente a modo de ayuda a memoria y de no dejarnos nada sin decir o sin compartir, pero por favor, si algo no se entiende o genera dudas, obviamente no duden en consultarlo y lo profundizamos. Esto que ven en pantalla ahora es básicamente por ahí los hitos más importantes. No quiero dejar de mencionar algunas cosas que realmente fueron muy importantes, pero a modo de hacer foco en los hitos puntuales en los que nos vamos a desarrollar ahora, lo que nos llevó hasta esta instancia en la que estamos ahora, que es en la de, bueno, ya se identificó cuál va a ser el proyecto ejecutivo financiable que vamos a desarrollar en esta instancia, más allá de todos los demás que nos interesan, y estamos en proceso de comenzar a desarrollarlo. Simplemente, digo, a modo de un rápido golpe de vista, un armado de un informe de estado inicial, un modelado energético, un desarrollo de una hoja de ruta para lograr esta transición 100% renovable y el armado de los proyectos financiables y todo lo que eso implica. Eh, les voy a ir contando un poco cómo resultó esto, en qué hicimos foco y para qué nos sirvió todo, y tratando de reflejar y de que sea de utilidad también para replicarlo en otros lugares. Inicialmente, para hacer este informe de estado inicial, lo que tomamos es un periodo representativo de estudio, que lo tomamos de 5 años, de 2015 a 2019, especialmente teniendo en cuenta 2019, tanto por el inicio del proyecto como para tener el último año representativo pre-pandemia en cuanto a cuestiones energéticas. Y en este periodo nosotros analizamos cuestiones que
en ciudades, repito, y voy a hacer hincapié en esto varias veces porque creo que es, algo que diferencia, digamos, en la oportunidad frente a la oportunidad que tienen otras ciudades. Para una ciudad de 30.000 habitantes, ponerse a hacer este análisis energético es algo que si no se puede, es muy difícil de desarrollar si no contás con el soporte técnico como tuvimos la posibilidad de tenerlo en esta instancia con Icleo, o mínimamente una guía, una hoja de ruta que te lleve a trabajarlo. Así es que, bueno, en primer lugar hicimos un análisis, una segregación de la demanda energética por vector energético. En este sentido, tanto de energía eléctrica como de gas, leña y combustibles líquidos. Y por otro lado, la demanda energética que teníamos en nuestra ciudad por sectores, identificando cuáles son las grandes industrias y cuál es su demanda, las pymes, los comercios, la zona residencial, lo que es el alumbrado público y lo que tenemos identificado zona rural. Tuvimos que definir cuáles son los usuarios, qué energía consumen, cuál es la demanda que tienen y cómo llegan a satisfacerlo. En este sentido también logramos hacer una descripción de nuestra matriz energética local y a su vez de la matriz energética nacional. En este sentido, digo, y también es una pregunta que rara vez nos hacemos porque como nuestro sistema interconectado nacional nos provee de energía principalmente eléctrica y también en algunos casos de gas, desde una red nacional, el hecho de preguntarnos y repreguntarnos localmente cómo está abastecida nuestra matriz, cómo se genera la energía que ocupamos y qué oportunidades de mejora tenemos en eso, es algo que no es habitual que pase. A partir de eso también, bueno, avanzamos en la exploración de marcos normativos y de referencia para la transición energética, hacer un poco un raconto, esto que también ya mencionaba Pilar recién, de ver qué antecedentes tenemos en estos temas, tanto a nivel nacional como supranacional, y qué antecedentes tenemos en otros lugares, qué oportunidades de mejora tenemos para nuestros marcos normativos en ese sentido, todo esto plasmado en un informe de estado inicial, y a su vez el potencial local de desarrollo de energías renovables. Esto es, identificar lugares de generación de biomasa que se puede llegar a usar para biodigestión, identificar cuál es el potencial de desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica, de solar térmica, de eólica, indagar sobre mediciones que de hecho ya existían de este potencial solar, del potencial eólico, y juntarlo todo en una sola recopilación de información en un solo documento que nos permita decir, bueno, ok, acá tenemos nuestro punto de partida, nuestro informe de estado inicial, y justamente sirve para eso, para unificar, para sentarnos a trabajar y ponernos nuestra línea de base y sobre la que vamos a avanzar. Luego un hito muy importante que tuvimos la posibilidad de acceder es al modelado energético. En nuestro caso este modelado lo hizo el Instituto Fraunhofer, que es un instituto alemán, que también obviamente que nos permitió abrir la cabeza e ir más allá de lo que nosotros pensábamos de transición energética y cómo lograrla, sino que a partir de este modelado lo que logramos hacer es contrastar nuestras demandas energéticas, que ya las vimos en nuestro informe de estado inicial, con las oportunidades de desarrollo de energías renovables en el territorio. En el desarrollo de este modelado nos propusimos, de hecho, nos la propuso este mismo instituto, las distintas tecnologías con las que podríamos abastecer los distintos usos energéticos, siempre hablando de la posibilidad de abastecerlas con fuentes de renovables. Esto nos llevó a repensar si la manera en la que cocinamos hoy es la manera en la que vamos a cocinar en el 2050, si la manera en la que nos movilizamos hoy va a ser la misma, o seguramente que no, que en el año 2050, qué fuentes de energía vamos a usar para nuestra agua caliente sanitaria, para climatizar los ambientes y demás, y salirnos un poco de lo que conocemos y de lo que vemos a diario para proyectarnos y repensarnos realmente en cuáles son los abanicos de posibilidades de desarrollo que tenemos para 2050. Y en base a esto, generar una propuesta de alternativas de matriz energética
ya como vimos antes, tenemos nuestra matriz energética año 2019-2020, y hacer la proyección de esa matriz energética al año 2050, considerando un escenario de precio medio de energía, teniendo en cuenta que el precio medio es el actual, de combustibles, perdón, que el precio medio es el actual, y un precio alto de combustibles fósiles que es el actual multiplicado por 3. ¿Por qué los escenarios teniendo en cuenta el costo de combustibles fósiles? Porque decididamente tener un costo más alto o más bajo de los combustibles fósiles, que son los que compiten económicamente con las renovables, te va a permitir transicionar de alguna manera más ágil con algunas tecnologías de renovables, y algunas otras van a quedar más rezagadas por el costo que significan de aplicación. Luego, bueno, por último, una selección del escenario que preferimos como ciudad para avanzar sobre ese escenario o para tenerlo como horizonte en el paso siguiente, que es el desarrollo de la hoja de ruta. Algo muy importante es que acá la selección de un escenario preferido por las ciudades es algo que no es estático, digo, es algo que lo pusimos como horizonte justamente para poder hacer este desarrollo de la hoja de ruta. Pero más allá de eso, eh, tener todo el backup de información que nos dio el modelado energético nos permite volver para atrás en algún momento, si las cosas no van como previmos, digo, si seleccionamos el escenario de costo alto de combustibles fósiles y la verdad que vemos que no va a ser tan así, lo podemos volver, tenemos el backup de información, podemos recalcular, y son más que limitantes, son herramientas para generar desarrollo a futuro. Justamente, bueno, la conclusión del modelado energético es eso, sirve para explorar las oportunidades de desarrollo según la tecnología existente y las tendencias mundiales, sobre todo a la situación energética local. En esto también quiero hacer un llamado en el sentido de que cuando empezamos a hablar de esto, la consultora, claro, el instituto que desarrolló este proyecto, este modelado, es alemán. Nos hablaban de hidrógeno como fuente de combustible primaria, eh, principal, ya pensándolo incluso desde el mediano plazo. Cuando nosotros todavía en Argentina el desarrollo de hidrógeno, sobre todo de hidrógeno verde, es tan incipiente que casi, no quiero decir no lo teníamos en el radar, pero no lo hubiésemos pensado en la brevedad como una posibilidad de abarcar la matriz energética en su totalidad. En cuanto a la hoja de ruta, bueno, simplemente comentarles que en nuestro caso, sé que para la hoja de ruta de las otras ciudades definieron otros ejes, y esto obviamente que va muy en la dinámica de la ciudad. Para nosotros fue energías renovables, eficiencia energética y movilidad. Definimos metas a corto, mediano y largo plazo, definimos indicadores y definimos acciones. Esto que lo contamos en 2 minutos nos llevó meses de discusiones, porque justamente es lo que nos ordena la planificación de cómo vamos a implementar y cuáles van a ser los proyectos que le vamos a dar cabida y que le vamos a poner cabeza, energías y presupuesto para realmente poder desencadenar y desarrollar y llegar a esta transición energética 100% renovables a 2050. Por último, y ya con esto voy terminando, así que estoy limitada con el tiempo, la definición de proyectos financiables. Es la información para definir el proyecto financiable, es un input que viene del desarrollo de la hoja de ruta, que fue el punto anterior. El hecho de priorizar las tecnologías según el resultado del modelado energético, y también tiene mucho que ver con esto. Y generar proyectos financiables sirve para ir pensando en las alianzas que necesitamos tener con los socios estratégicos, que de hecho ya surgieron muchos de ellos en el desarrollo de la hoja de ruta, identificar proyectos que puedan ejecutarse en la ciudad en el corto y en el mediano plazo, para que también esto sirva de incentivo para el resto de los actores de la ciudad y entender el norte que tomamos como ciudad para nuestra transición. Identificar proyectos que sirvan de incentivo para desencadenar la transición energética en la ciudad. En este sentido, digo, en el marco del proyecto 100% Red,
vamos a desarrollar un proyecto ejecutivo financiable, pero el hecho de haberlos identificado dentro de nuestra hoja de ruta y definido cuáles son los estratégicos, a nosotros nos permite, independientemente de la ejecución y del periodo, del plazo del proyecto 100% red, tener identificados estos proyectos, ir generando los desarrollos para estar listos para cuando las fuentes de financiamiento, las oportunidades de financiamiento y desarrollo de estos proyectos surja y lo podamos aprovechar de la mejor manera. Simplemente para cerrar, la posibilidad de generar esta planificación de transición energética de manera escalonada y por etapas o con etapas que son grandes hitos como se lo fui contando recién, es fundamental o es lo que una ciudad, creo que en general todas las ciudades, pero sobre todo digo para ciudades medianas o pequeñas, sirve para ordenar el desarrollo de las políticas públicas a nivel local y cuál va a ser la estrategia de desarrollo energético de la ciudad. Y todo lo que sigue y todo lo que tiene que ver con diagnosticar, modelar, planificar y generar proyectos es justamente lo que le da solidez y que nos permite presentarnos con una carta de transición energética local que es realmente sólida y tiene respaldo, bueno, obviamente, tanto para nivel local con nuestros vecinos como para los financiadores y en el internacional. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Nilce, por tu presentación. También tenemos preguntas para vos en el chat y después te las haremos llegar al final de la presentación. Entonces, te agradecemos mucho. Ahora vamos a continuar con nuestra última presentación de la sesión del día de hoy. Vamos a presentar un estudio de caso del proyecto Mansa Energía. Para eso voy a invitar a Iván Aranda, él es jefe del Departamento de Energías de RM Solutions en España, y nos va a contar un poco de esta comunidad energética vecinal conocida como el proyecto Mansa Energía. Iván, adelante. Vale, pues nada, muchas gracias, Clay, por la invitación. Encantado de poder estar aquí, compartir con toda la audiencia pues, nuestra experiencia en este modelo de comunidades energéticas que bueno, está siendo bastante promovido, ¿no? desde las autoridades europeas y en concreto desde España. Yo lo que voy a contar es un estudio de caso de un proyecto en España. Vamos a ver si soy capaz de compartir. Sí, ahí vemos tu pantalla. Hay que tocar Slide How y lo veremos en modo completo. Vale, perfecto. Perfecto. Pues como decía, lo que venía a contar un poco era un modelo que se está desarrollando todavía en un estado incipiente en Europa y en concreto en España, que son las comunidades energéticas. Entonces, bueno, lo que voy a comentar un poco es para la gente que no esté familiarizado con este nuevo modelo de organización en torno al uso y prácticas en torno a la energía, para que no esté familiarizado, pues voy a dar así alguna pincelada súper rápida de qué consiste esto de las comunidades energéticas y luego voy a hablar en concreto de una experiencia, de un proyecto que llevamos impulsando pues desde hace ya casi dos años, que es la constitución y el desarrollo e implementación de una comunidad energética en un municipio cerca de Madrid. Entonces, bueno, en primer lugar, muy rápidamente, para que sepáis de quién está hablando, nosotros somos una consultora de innovación que se llama Arcon Solution. Lo que estamos focalizados básicamente es en proyectos europeos, proyectos de innovación financiados con el programa Horizonte Europa, financiado fundamentalmente por la Unión Europea, en el ámbito energético. Y uno de nuestros grandes temas de investigación, digamos, y de innovación son las comunidades energéticas. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos una serie de proyectos piloto de comunidades energéticas relacionados con las cuestiones tecnológicas y sociales, la innovación tecnológica y la innovación social, en diferentes lugares de Europa, y ahora en concreto pues voy a contar el caso este de Madrid. Entonces, lo primero, ¿qué son las comunidades energéticas para quien no conozca un poco el concepto?
Esto, lo que voy a contar, está enmarcado en lo que viene de las directivas europeas y, en el caso concreto, la transposición al Estado español. Entonces, bueno, esto me imagino que en otras regiones puede ser diferente o el nivel de desarrollo puede ser distinto. Entonces, bueno, yo lo que voy a contar, por si sirve para quedarse un poco con la idea, es desde esa perspectiva, ¿no? De cómo está planteado en Europa. Entonces, según las directivas europeas, una comunidad energética es una figura jurídica que implica la participación abierta y voluntaria y que está controlada efectivamente por los socios. Y estas comunidades energéticas pueden realizar actividades de generación, almacenamiento, consumo y venta de energía. Un poco la traducción o la importancia de este planteamiento de las directivas europeas en torno a las comunidades energéticas es la idea de poner al ciudadano en el centro del sistema. Eso es como el gran eslogan, ¿no?, de la política energética europea, ciudadano en el centro del sistema, y un poco estas comunidades energéticas apuntan precisamente en esa dirección. Es decir, la relevancia, según nuestro punto de vista, de las comunidades energéticas es justamente que suponen un instrumento, son útiles como instrumento para efectivamente avanzar en esa transición ecológica justa, por una parte, pero también además en la cual el rol de la ciudadanía pues, es diferente, ¿no? Es decir, juega un papel mucho más importante, ¿no? Entonces ahora comentaré algunas cosas en este sentido de eso, a qué me refiero. En cuanto a quién puede participar en esta figura jurídica, insisto, ¿no?, una comunidad energética es eso, tiene que ser una asociación, una cooperativa, es decir, es un ente jurídico. Y en él pueden participar personas físicas, comunidades de vecinos, empresas, autoridades locales, prácticamente cualquier actor puede participar en esta figura jurídica. En cuanto a los beneficios, es decir, el porqué de las comunidades energéticas, bueno, quizá lo más relevante es la cuestión del empoderamiento ciudadano. Es decir, de alguna manera, estas comunidades energéticas lo que permiten, a través de compartir la energía, de alguna forma habilitan a la ciudadanía a tomar un cierto control o a jugar un rol más activo en la cuestión energética, ¿no?, frente al modelo tradicional, ¿no?, por decirlo así, en el cual pues todas y todos somos pagadores de nuestra factura cuando encendemos la luz, ¿no?, en nuestras casas. Pagamos la factura religiosamente sin cuestionarnos mucho de dónde viene esa energía, sin tener mucha capacidad de decidir si de repente los mercados, porque hay una guerra en la otra parte del mundo, pues hace que los precios suban. En fin, no sabemos muy bien, no tenemos ningún control, ¿no?, sobre la cuestión energética. Precisamente estas comunidades energéticas, a través del hecho de compartir energía, lo que permite es que la ciudadanía tome conciencia de ello, se forme en torno a la cuestión energética y decida en torno a esta cuestión, ¿no? Entonces, ese quizá para mí sea el beneficio más transformador, ¿no?, de esa lógica de transición energética. Luego, bueno, podemos hablar de beneficios ambientales, beneficios económicos, básicamente asociados, ¿no?, al tema de consumo energético en el ámbito local, ¿no? Es decir, estas comunidades energéticas tienen un marcado carácter local, ¿no? Entonces, bueno, solamente con esta brevísima introducción a las comunidades energéticas voy a intentar contaros algún detalle de un proyecto que empezó en el año 2022, en enero de 2022, que lo que consistía básicamente es en un municipio en la Comunidad de Madrid, un municipio de 8.000 habitantes, bueno, pues partiendo de una situación en la cual pues, bueno, no había una especial interés o conciencia sobre el tema energético, bueno, pues con una propuesta de arriba abajo, es decir, impulsada por las autoridades locales, avanzar en la constitución de esta comunidad energética en un sentido, digamos, integral, ¿no? Es decir, la comunidad energética tiene esa parte, digamos, formal de que tiene que ser una figura jurídica, pero desde el punto de vista, digamos, concreto, material o técnico, de lo que se trata es de compartir energía. Entonces, para eso necesitas también una cierta infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto Manza Energía se articuló en tres partes. Uno es lo que llamamos, ¿no?, lo que se ha llamado la Comunidad Vecinal de Energía. Otro es un proyecto vinculado también a esta Comunidad Vecinal de Energía que digamos que lo que ha supuesto o el enfoque que se ha planteado ha sido involucrar a la comunidad educativa, porque
estas plantas de generación colectivas están ubicadas en un polideportivo y justamente en los mismos terrenos donde hay un colegio, el colegio municipal, ¿no? el colegio público, de manera que la idea era decir, bueno, pues si hacemos una comunidad energética para compartir energía, pues sería bueno también aprovechar, ¿no?, la comunidad educativa para ir un poco generando, ¿no?, pues desde ese ámbito, ¿no?, pues una cierta conciencia, ¿no?, en torno a la generación renovable, el compartir energía, el decidir en torno a esto. Entonces hay en paralelo un proyecto que es de eficiencia energética en el colegio de al lado y de alguna manera vincularles a esta comunidad energética. Y luego, por otra parte, pues, algo que es un problema, ¿no?, digamos que creo que eso es bastante general, se podría extrapolar a cualquier lugar, es un poco la desinformación en torno a la cuestión energética por parte de la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, para generar, digamos, para informar, ¿no?, y para acompañar a la gente, ¿no?, que esté interesada no solo en este proyecto, sino en aprender y en conocer sobre la cuestión energética, pues se incorpora en este proyecto una oficina energética de atención ciudadana, básicamente para resolverlo. Entonces, esos 3 patas es el proyecto Más Energía. Lo que voy a contar ahora con un poquito más de detalle, tampoco mucho, pero sí dando ahí algunas pinceladas clave, es la parte de la comunidad energética. Esta idea de poder compartir energía, ¿no?, que creo que es lo más novedoso. Entonces, bueno, de manera genérica, por entender un poco los pasos, ¿no?, y las etapas para que, como por lo menos nosotros lo planteamos, para desarrollar estas comunidades energéticas, al final lo podemos visualizar como una planta de generación que puede ser fotovoltaica, pero puede ser también eólica, puede ser biomasa, puede ser cualquier fuente de generación, que de alguna manera es sobre la cual la ciudadanía tiene una capacidad de tomar ciertas decisiones, ¿no?, o tomar todas las decisiones, ¿no?, en función del modelo. Y eso implica también cuestiones de índole técnica, ¿no?, y de índole regulatoria, ¿no? Es decir, lo primero, pongo este elemento encima de la mesa, el hecho de que para poder compartir energía fotovoltaica tiene que haber una regulación. Yo no sé si es el caso en Argentina y en otros lugares que no sé que puedan estar escuchando. En España esto se puede hacer desde el año 2019. Es una cosa bastante reciente. Antes no era posible, ¿no?, el tener una planta de generación y poder, digamos, que haya una normativa, una regulación, ¿no?, unos procedimientos, ¿no?, a nivel de distribución, de comercializadoras, para poder compartir esa energía. Antes no existía, ahora sí, y eso de alguna manera es lo que habilita estas comunidades energéticas. Entonces, como decía, para avanzar en la construcción de esta comunidad energética, pues hay que trabajar temas de revisar las cuestiones de la regulación, temas de la gobernanza, es decir, cómo se estructuran esos actores, que eso es quizá la parte más novedosa, ¿no?, interacciones que antes no existían, que ahora mostraré a qué me refiero, ¿no? Luego hay, evidentemente, un trabajo técnico de dimensionado, de simulaciones energéticas, ¿no?, de potencial fotovoltaico, ver cómo eso va a impactar desde el punto de vista económico a los participantes de esa comunidad, los aspectos sociales, ambientales, pues, no sé, un trabajo que se va a generar, cualquier indicador de este estilo. En la implementación, un elemento clave de estas comunidades energéticas precisamente es la participación, ¿no?, y la co-creación. Esto, bueno, hay diferentes formas, ¿no?, esto es una cuestión novedosa, entonces pues nosotros lo que es un poco cómo lo enfocamos nosotros. Hay otras organizaciones, otras empresas, ¿no?, otros gobiernos locales que lo están promoviendo y usan, digamos, otra metodología, por así decirlo. Desde nuestro punto de vista, la idea de estas comunidades, ¿no?, y lo que, digamos, se desprende de esas directivas europeas y de ese espíritu de la norma es que haya efectivamente una participación y una co-creación, es decir, que no sea una decisión de mira, esto es así y ya está, ¿no?, sino que la gente, pues, de alguna manera pueda participar en el diseño de cómo quieren que su comunidad funcione, ¿no? Eso desde el punto de vista más social. Luego, evidentemente, hay cuestiones de tipo financiero, de tipo tecnológico, evidentemente lo que es el despliegue de las infraestructuras, las plantas fotovoltaicas, sistemas de almacenamiento, lo que sea. Y luego, bueno, la operación, pues, digamos, comprendería la operación de como cualquier instalación fotovoltaica o eólica, pues que requiere una operación y mantenimiento. Y aquí, en este caso, el hecho de compartir la energía entre diferentes participantes, miembros de esa comunidad, implica una gestión y una optimización energética. Es decir, de alguna manera abre nuevas posibilidades a la optimización de la energía, del uso de la energía
por diferentes mecanismos, ¿no? Todo esto es una línea muy importante de investigación en la Unión Europea, que son los mercados, participación de las comunidades energéticas en mercados de balance, agregación de la demanda, mercados de flexibilidad, que es de alguna manera instrumentos para optimizar el funcionamiento de las redes eléctricas, ¿no? Las comunidades energéticas, en teoría, pueden participar aquí como cualquier otro agente de mercado. De todos estos elementos, estas etapas, ¿no? Diseño, implementación y operación, ¿no? Por verlo de manera genérica, voy a hacer algún comentario en torno a lo que me parecen, pues, los procesos más, o las partes, ¿no? Digamos, más relevantes, ¿no? de este proceso de constitución de esta comunidad energética en Manzanares el Real, que es como se llama el municipio. Entonces, en cuanto a la parte de diseño, un poco para visualizar, ¿no? De qué tipo de proyecto estamos hablando. Bueno, el proyecto lo que consiste es en un polideportivo, ahí instalada una planta fotovoltaica de 100 kilovatios de potencia pico, y la energía que genera esa planta se reparte de la siguiente manera. Hay un tercio de esa energía va para el polideportivo, es decir, donde está el espacio donde está alojada, donde está instalada la planta. Un tercio va para el colegio que comentaba antes, ¿no? De manera que de alguna forma pues, ya solamente la instalación de fotovoltaica reduce el consumo de la factura municipal, y un tercio de esa energía se reparte en familias vulnerables. Uno de los elementos, y también como están planteadas las comunidades energéticas, de los elementos clave es precisamente que sea un instrumento para, de alguna manera, mitigar o contribuir, ¿no? A erradicar la pobreza energética. En este caso, se ha tomado literal en ese sentido, y un tercio de la producción va destinada a familias vulnerables. Desde el punto de vista de la infraestructura más, digamos, técnica, pues el polideportivo está dotado con una batería de 50 kilovatios hora. Hay luego también un cargador de vehículo eléctrico que gestiona esta comunidad energética, y luego hay un sistema de medición y actuación inteligente, digamos, le llaman así, ¿no? Smart meters, ¿no? De monitoreo en tiempo real, que lo que permite es, digamos, avanzar en esa gestión energética pues, más eficiente, y que en un momento dado pueda permitir participar en determinados mercados de flexibilidad, pues, como comentaba antes. Entonces, eso es en cuanto al diseño técnico. Claro, en cuanto a la gobernanza, quizás sea la parte más compleja y más innovadora de todo esto de las comunidades energéticas, y evidentemente donde está el mayor reto, ¿no? Al final, una instalación fotovoltaica, pues bueno, es algo razonablemente fácil de instalar, ¿no? Toda la parte al final de permisos, licencias, es un poco lo más trabajoso, pero lo que es la parte técnica, pues no tiene tampoco mucha cuestión, ¿no? Sin desmerecerlo, pero bueno, ¿no? Es algo que se puede hacer fácilmente. Pero lo que es más novedoso es, en torno a una planta colectiva, tomar decisiones e integrar, generar una gobernanza con diferentes agentes que tradicionalmente esto nunca ha estado, es lo que comentaba antes. Nunca se ha dado una situación en la cual pues, la gente vaya a decidir qué va a hacer con la generación de esa planta. Aquí una parte se va a destinar a familias en situación de vulnerabilidad, cómo se va a repartir esa energía, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que genera es un nuevo ecosistema, que es lo que llamamos la gobernanza. Entonces, en este caso aparece de repente pues, el ayuntamiento como promotor, se crea esa figura jurídica que se llama Asociación Vecinal Manza Energía, participan servicios sociales del ayuntamiento para asesorar o para indicar las familias vulnerables que van a ser, digamos, que van a hacer uso de esta energía, y aparece una empresa, una consultora, que somos nosotros, que apoya desde el punto de vista de la asistencia técnica. Pero sin duda alguna, lo más complejo de todo esto, para llegar a esa gobernanza, es el proceso social, ¿no? Es decir, y esto quizás sea un poco lo que me gustaría poner el acento, ¿no? Cambiar de esa cultura, de ser consumidores pasivos, a ser prosumidores, ¿no? Que es esta palabra que se usa, ¿no? Que somos productores y consumidores, es decir, tenemos, ¿no? como colectivo, en este caso como comunidad energética, una planta de generación colectiva. Pasar de ser consumidor a ser prosumidor, eso requiere un cambio de mentalidad. Entonces, ese cambio de mentalidad no ocurre así espontáneamente. Es decir, puede haber colectivos ya concienciados que están avanzando en esta dirección, pero en un proyecto impulsado desde una municipalidad,
eso no ocurrió de manera natural, eso vino acompañado de un proceso participativo muy largo y muy complejo en el cual, pues, bueno, hubo que, digamos, dialogar con la gente, ver un poco las expectativas, ¿no? Qué visión tenían sobre esta comunidad energética, qué querían hacer con ella y qué cosas también se pueden hacer, porque evidentemente hay una regulación, hay unas limitaciones financieras. Entonces, bueno, después de varios talleres, todo esto ocurrió durante el año 2022, quizá una cosa que me parece también interesante, ¿no? El momento en el cual realmente la gente del municipio conectó con el proyecto fue a través de una fiesta que hicimos en el municipio, la primera fiesta de la energía, donde pues, el proyecto se presentó, se invitó a la gente, se hizo un evento lúdico festivo y a partir de ahí la gente pues realmente se empezó a animar, ¿no? Entonces, un poco para dar cuenta cómo no es una cuestión técnica esto de las comunidades energéticas, sino fundamentalmente es una cuestión social, ¿no? Y bueno, ya con esto voy un poco terminando. En ese diagrama, ese flujo de actividades, ¿no? La parte de lo último que teníamos es la operación de la comunidad energética. Entonces, bueno, pues para eso, de alguna manera, abre las posibilidades, como decía, para hacer una gestión energética más, digamos, más avanzada y, de alguna forma, permitir que esta comunidad energética pueda adquirir o pueda tener ingresos adicionales, ¿no? Que rebajen en última instancia la factura de la luz de los consumidores a través, por ejemplo, de participación en determinados mercados o simplemente optimizando el funcionamiento de esa planta. Entonces, bueno, pues nosotros para eso lo que hacemos es seguir con un sistema de monitorización, pues ver cómo se está comportando la planta, cómo se consume, qué maneras hay de optimizar esto, sin entrar aquí en el detalle. Y luego, bueno, yo creo que con esto cierro completamente. Nada, decir que tanto el involucrar a la comunidad educativa como esa oficina energética se han revelado como elementos clave, ¿no? Para que el proyecto gane consistencia. De hecho, ahora la propia comunidad, ahora ya de alguna manera rompe el cordón umbilical con el ayuntamiento y está promoviendo un nuevo proyecto, otra nueva planta colectiva para invitar a más gente del municipio a que se sume a esta planta ya sin, digamos, una participación tan notable del municipio, ¿no? De alguna manera ha cobrado ya esa personalidad propia que al final era un poco el objetivo. Y para ello, tanto la participación de la comunidad educativa como de esta oficina energética, pues han sido realmente muy importantes. Y nada, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por tu presentación y por toda la información que has compartido con nosotros. Ahora vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas en el chat de Zoom, pero también tenemos algunas personas que levantaron la mano, entonces también me gustaría invitar a Jorgelina Jardoy, que tenía su mano levantada para dirigir una pregunta a nuestros y nuestras panelistas del día de hoy. Jorgelina. Bueno, mientras esperamos que Jorgelina tal vez abra su micrófono, voy a ir compartiendo algunas de las preguntas que tuvimos por el chat de Zoom. Entonces, la primera está dirigida a María del Pilar Bueno. La pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos para poder avanzar en esta agenda y dónde se encuentran los mayores frenos? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de dar algunos detalles más a este respecto y gracias a quien hizo la pregunta. En la última parte de mi presentación hice algunas referencias a los desafíos y oportunidades, quizás por ese lado también evidenciar que hay un elemento que nosotros encontramos como uno de los frenos, que por supuesto tratamos de poder resolver a través de distintas iniciativas, que es la cuestión del acceso a información más específica para poder cuantificar con mayor claridad la efectividad de las medidas, tanto a 2030 como a 2050, ¿no? Y este tema tiene que ver con lo que mencionaba previamente, es decir, que nosotros accedemos a información sobre usos y consumos a través de la empresa provincial de la energía, pero eso nos da un montón de formatos de cajas negras y que detrás de la información que recibimos nos cuesta mucho, en algunos casos, poder identificar tendencias en usos y consumos que son los que darían lugar a medidas que
digamos, adicionales y que tengan quizás un impacto mayor, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que estamos hace un buen tiempo junto con el equipo trabajando. Hay algunas propuestas que incluso le hemos acercado a algunos actores y actoras de la sociedad civil para que nos puedan acompañar para poder generar un trabajo, digamos, de recopilación de información específica en este sentido y por supuesto también eso forma parte de la colaboración con nuestros colegas y amigos de ICLEI. Por otra parte, otro elemento que me parece significativo mencionar tiene que ver con la narrativa, ¿no? Yo esto ya lo mencioné, pero quizás quiero ser más profunda respecto a esto de la narrativa, porque la narrativa tiene distintos condimentos. La narrativa energética, digamos, va por la narrativa, perdón, de la pobreza energética que mencioné previamente, o sea, muchas veces utilizar el argumento de la pobreza energética y la falta de acceso y de no poder cumplimentar el derecho a la energía como un obstáculo. Nosotros no lo vemos de esa manera, es decir, que entendemos que de hecho la pobreza energética es un argumento más, un elemento más que nos marca la oportunidad y la necesidad y la obligatoriedad que tenemos como comunidades de poder generar ese proceso de transición de un modo justo y que se adecue justamente a las necesidades de las comunidades. Y esto también, digo, la narrativa también tiene que ver con la narrativa empresarial, la narrativa comercial, constantemente escuchamos los distintos temores, a veces que tienen estos sectores en un contexto macroeconómico y microeconómico no favorable, las incertidumbres de nuestro país que todos conocemos. Entonces, hay mucho miedo al cambio, hay resistencia al cambio, y no solamente esto, sino también esa resistencia siempre viene del tema de, bueno, y si no tengo los insumos, y si las cosas no entran, uno responde, bueno, no, pero acá ya se produce tal o cual, sí, pero de cualquier manera, o sea que también hay dudas técnicas y metodológicas. También la falta de incentivos, nosotros hacemos proyectos de ordenanza y hacemos ordenanzas y muchas veces nos cuesta poder colocar los incentivos correctos, entonces ese también es un freno importante y algo que entendemos que hay que trabajar con distintos actores y actoras y poder llevar una narrativa que quizás sea más efectiva para los distintos actores y las actoras involucradas, más allá de nuestro súper convencimiento climático, ¿no? O sea, yo a veces nos encuentro en esa situación de, bueno, hay que hacerlo porque y uno digamos, descarga toda la narrativa climática que no solamente válida, sino que creo que acá somos todas y todos muy convencidos, o sea que no lo tengo que ni explicitar, pero digo, no todo el mundo está en el mismo lugar, entonces tenemos que poder llegar a los distintos sectores desde la narrativa climática, mencionar esto y clarificarlo, pero también como estas son justamente oportunidades para una transición energética que no es necesariamente se da, no está alejada y justamente está conforme a nuestras propias potencialidades, ¿no? Las potencialidades de cada uno de nuestros municipios que son completamente distintas. Así que bueno, en lo último, muy chiquito, perdón, Ro, ya estoy, es el tema de, por supuesto, los frenos que hacen al financiamiento, ¿no? O sea, se tiene que decir, digamos, uno por ahí hace muchos procesos de readiness, de preparación de proyectos, de prefactibilidades, y la verdad que es un largo camino que recorremos para los proyectos y a veces los financiamientos no llegan, los financiamientos para algunas de las obras realmente requieren apoyo porque no podemos hacerlo solos ni solas, entonces digo, también me parece importante marcar esto y que la posibilidad de tener cooperación no solamente internacional, sino también regional y cómo organismos como ICLEI nos ayudan a poder llegar a el proceso de preparación, pero también el proceso de implementación de estos proyectos que hacen la diferencia. Los chiquitos que son importantes, pero también algunos quizás con un poquito más de escala, que como digo, a lo mejor cuantitativamente hace la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y justo con el último freno que identificaste al financiamiento, nos das el pie para la siguiente pregunta que teníamos ahí en el chat de Zoom para Nilce de Avellaneda. Nos preguntan si los mecanismos de financiamiento previstos, la pregunta dice, por la hoja de ruta diseñada por el Instituto Fraunhofer, ahí solo para aclarar, el Instituto Fraunhofer desarrolló el modelado energético de la ciudad de Avellaneda y la hoja de ruta fue desarrollada por ICLEI en conjunto con el grupo de trabajo local de la ciudad.
Pero bueno, la pregunta es si los mecanismos de financiamiento previstos en este modelado por el Instituto Fraunhofer son compatibles con la adquisición de tecnologías de generación desarrolladas en Argentina, ejemplo, solar térmica, baterías de litio, biogás, etcétera, o si están atados exclusivamente a la compra de paquetes tecnológicos importados. Nilce. Bien, gracias Rocío por la pregunta y a quien la hizo también porque que da pie justamente a aclarar algo que seguramente no lo dije en la presentación. Válida la aclaración de que Fraunhofer solamente hizo el modelado y solamente, no está bien decirlo solamente porque fue un montón el modelado. Pero bueno, el modelado energético fue de alguna manera alimento para el armado de la hoja de ruta. Y en el modelado energético, al principio nos encontramos con estas discrepancias con Fraunhofer de poder explicarles o demostrarles cuál era nuestra situación real en el territorio. Pero una vez que logramos hacer ese relevamiento de información, lo entendieron perfecto, tomaron la información e incluyeron nuestras oportunidades de desarrollo reales del territorio en el modelado, digo, a modo de ejemplo, y es algo de lo que nos vamos a acordar siempre, en Avellaneda hay una integración avícola, hay una cooperativa local que tiene una integración avícola completa, es decir, hay dentro de nuestro territorio, que como les mostré al principio es muy amplio en extensión de zonas rurales, hay muchos galpones de engorde de aves. Entonces, la producción del residuo avícola de la cama de pollo, que se llama, que es la cáscara de arroz con guano de pollo residual, tiene un valor altísimo. Y nos hicieron chequear y rechequear esa información un montón de veces porque decían, ¿cómo puede ser que en una ciudad haya tanta generación de guano de pollo para biomasa, digamos? Entonces, simplemente a modo de poner un ejemplo de cómo fuimos territorializando la búsqueda de información y adaptando su modelo, que por ahí venía de un modelo muy europeo, al nuestro latinoamericano y argentino con las diferencias de realidades. Y luego en la hoja de ruta pensamos alternativas de financiamiento en cuanto a, por ahí más que alternativas de financiamiento, definimos cuáles serían las alianzas estratégicas para los proyectos clave de nuestra hoja de ruta, pero no desarrollamos dentro de la hoja de ruta el mecanismo de financiamiento exclusivo porque simplemente lo dimos como opción o abrimos el abanico de posibilidades, pero no lo achicamos o no lo acotamos a un solo mecanismo de financiamiento porque en estas cuestiones, bueno, bien lo decía Iván como a modo de ejemplo, las cuestiones colaborativas o comunitarias pueden venir a salvar brechas que el financiamiento local, nacional o internacional no lo da. Así que, bueno, espero haber respondido. Muchas gracias, Nilce. Entonces ahora, antes de finalizar, tengo una pregunta dirigida a Iván, que es si crees que es posible pensar este tipo de sistemas en diferentes escalas de ciudades, ¿no? En chicas, medianas y grandes. Vos presentaste el caso de Mansa Energía, que es una comunidad muy pequeña, tenemos el caso de Avellaneda, que es una ciudad intermedia, tenemos el caso de Rosario, que es una gran ciudad. Entonces, por ahí que nos cuentes reflexiones en torno a cómo es posible tal vez replicar este caso en otras escalas de ciudades. Vale, sí, muy interesante la pregunta. Definitivamente se puede pensar, ¿no?, en replicar y escalar este tipo de proyectos. De hecho, ya hay iniciativas, ¿no?, conocidas, ¿no?, que están siendo aplicadas, ¿no?, en municipios, ¿no?, de mucha más extensión. Nosotros hemos participado, claro, de momento, por ejemplo, en fase de diseño, el diseño de esa comunidad, esa primera etapa, ¿no?, para un municipio en Madrid de 200.000 habitantes, ¿no?, que ya tiene un tamaño bastante más grande. Claro, pero haría alguna puntualización. Este modelo en toda Europa es bastante incipiente, de las comunidades energéticas. Las experiencias que hay todavía son piloto, ¿no? Es decir, todavía estamos lejos de cualquier tipo de estandarización. Todas las experiencias, todas las que conocemos nosotros, lo que mostraba al principio esa primera transparencia, que tenemos más de 30 pilotos en toda Europa, todos son absolutamente diferentes, ¿no?, precisamente por esta cuestión de la gobernanza. Y muchos de ellos, inclusive teniendo elementos que podrían ser muy parecidos, ¿no?, pues un ayuntamiento participando de una comunidad con fotovoltaica, con
con compartir energía con la ciudadanía, etcétera. Incluso dentro de modelos muy parecidos, luego el detalle, la implementación es muy diferente porque la gobernanza que se establece al final es muy diferente, ¿no? Entonces, esto para decir que todavía estamos en un estadio muy, muy incipiente y las experiencias que hay de implementación real, es decir, cosas ya funcionando, hay cosas de una escala de mayor escala a la que yo he presentado aquí, pero tampoco mucho más. De momento como digo, es una cuestión incipiente. Yo creo que un poco la tendencia en grandes ciudades y hacia donde se va a ir, ¿no? Por lo menos en el medio plazo, otra cosa ya es un horizonte mucho más largo, ¿no? Pero creo que va a haber, se va a avanzar en esa lógica, en una lógica que nosotros también estamos en algún proyecto de estos, que es de federación de comunidades energéticas. Es decir, en una gran ciudad, al final lo que ocurra es que vayan ocurriendo, que se vayan agrupando, ¿no? Pues diferentes agentes, ¿no? Y en torno a un interés común y vayan constituyendo sus comunidades energéticas. Entonces, que eso pase eventualmente de una lógica aislada, ¿no? Como de islas, ¿no? Comunidades energéticas independientes, a que se formen federaciones de comunidades energéticas con ese objetivo. Hay una figura que es lo que se llama la agregación, que es que lo que permite es participar en lo que decía antes, en mercados de balance, y eso de alguna manera supone optimizar, ¿no? y tener ingresos de alguna manera para esa comunidad energética, que se traduce al final en reducir la factura eléctrica, ¿no? y tener un funcionamiento energético pues, más óptimo desde ese punto de vista económico, ¿no? Entonces, yo creo que se va a avanzar hacia primero, que vayan apareciendo comunidades, ¿no? Núcleos urbanos, ¿no? Y eso ya se está viendo en ciudades en España, pues que hay diferentes comunidades energéticas, pues una lo monta una asociación de vecinos, otra está en bloques en una manzana residencial, otra participa el ayuntamiento con cubiertas públicas, otra participa las industrias, un polígono industrial, entonces se van nucleando comunidades energéticas y tal vez en un futuro se pueda hablar de esta federación. Eso es un modelo y luego, como digo, hay diseños de comunidades energéticas y hay en concreto uno en un municipio en España que se llama el Prat de Llobregat, que es una comunidad energética muy grande, en lugar de mostrar una planta pequeña, pues estos son como 10 plantas de mucha mayor dimensión, involucrando más actores. La forma jurídica es una SL, es decir, es una lógica más de casi de una especie de empresa, una empresa participada por los ayuntamientos y la ciudadanía, que la idea es mejorar, ¿no? O sea, ahorrar en la factura de la ciudadanía, pero al mismo tiempo ofrecer esos servicios con una lógica también de alguna manera económica. Y eso es una experiencia que ya hay, ¿no? Entonces, bueno, todavía queda por llegar, pero las posibilidades son muchas. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, fueron muy interesantes tu respuesta a la pregunta. Creo que sería interesante después que entren en contacto con Nilce para hablar un poquito también por el tipo de escala de ciudad y por el proveedor de energía que tiene la ciudad de Avellaneda, que es una cooperativa, a ver qué buenas sinergias se pueden identificar. Bueno, entonces, de nuestra parte y en nombre de ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, les quiero agradecer a nuestras panelistas y a nuestro panelista por sus intervenciones en el día de hoy. También les quiero agradecer a las personas que permanecieron conectados en esta sesión, a pesar de que demoramos un poco en finalizarla. Empezamos un poco demorados y nos llevó un poco más del tiempo programado porque tuvimos 3 presentaciones muy relevantes para la temática. Nos parece desde ICLEI que es muy importante discutir las temáticas de transición energética y poner este tema en agenda. También tuvimos diferentes preguntas de ustedes desde la audiencia. Si tienen también más preguntas sobre los temas que fueron expuestos en el día de hoy, los pueden enviar por correo electrónico para que se las hagamos llegar a nuestras panelistas y nuestro panelista. Entonces ahora, para finalizar con la sesión del día de hoy, quisiera invitarlos e invitarlas a seguir participando de las sesiones de Dating Cities. El próximo evento es For Incremental to Transformative Change, Leveraging Systemic Management Innovations to Enable Just Transitions, que será el día 6 de septiembre. Para más información sobre el evento, pero también para poder inscribirse, pueden consultar el sitio web oficial de Dating Cities. Por el chat de Zoom les estamos también compartiendo esta información. Entonces, sin más, nuevamente les agradezco a todas y todas por su participación. Vamos a estar compartiendo también los materiales de esta sesión con todos y todas ustedes. Y bueno, muchísimas gracias.